Ana se miró al espejo por última vez antes de salir de su habitación. Su vestido blanco caía perfecto sobre su cuerpo, pero su reflejo mostraba una mezcla de nerviosismo y tristeza que no podía ocultar. Había esperado este día durante meses, soñando con una vida nueva, con dejar atrás los errores y las heridas del pasado. Luis, su prometido, la esperaba en la iglesia con una sonrisa que ella había aprendido a amar poco a poco. Pero en el fondo de su pecho, una inquietud no la dejaba en paz. Algo no estaba bien, aunque intentaba convencer a su mente de que todo sería perfecto. El reloj marcaba las 9 de la mañana y el aire fresco entraba por la ventana abierta. Ana respiró profundo, tratando de calmar su corazón acelerado. Sus amigas la rodeaban, ayudándola con los últimos detalles del maquillaje y el peinado. Pero ninguna podía entender realmente lo que ella sentía. Ana llevaba meses guardando un secreto que nadie conocía. Ni siquiera Luis. Había decidido apartar de su vida a Daniel, el niño que había tenido hace 2 años, para poder comenzar de nuevo sin complicaciones. Había sido una decisión dura, pero creía que era lo mejor para todos. Cuando salió de la casa, la luz del sol iluminó su camino hacia la iglesia. Luis la esperaba en el altar, con una expresión mezcla de amor y emoción. Los invitados, familiares y amigos, se acomodaban en sus asientos, sonriendo y susurrando entre ellos. Todo parecía un cuento de hadas, una historia de amor lista para empezar un nuevo capítulo. Pero Ana no podía quitarse de la cabeza aquella sensación de vacío. Sabía que algo estaba por pasar, algo que cambiaría todo para siempre. Mientras caminaba por el pasillo, sus ojos se fijaron en un punto lejano entre la multitud. Un niño pequeño, vestido con ropa sencilla y algo desgastada, se abría paso entre los invitados con pasos rápidos y decididos. Nadie parecía prestarle atención al principio, pero cuando él se acercó a Ana, un silencio incómodo se apoderó del lugar. Los murmullos se detuvieron y todas las miradas se dirigieron hacia el niño. Su corazón dio un vuelco y por un instante, el mundo pareció detenerse. Ana sintió como una mezcla de miedo y esperanza se apoderaba de ella. El niño se acercó con los ojos brillantes y la voz temblorosa. «Mamá», dijo, y esas 2 palabras resonaron en el aire como un trueno. La sonrisa que tenía preparada desapareció y una lágrima rodó por su mejilla. Luis la miró con asombro y desconcierto, sin entender qué estaba pasando. Los invitados no podían creer lo que veían. Aquella boda, que había sido planeada con tanto amor y ilusión, se había transformado en un momento lleno de dudas y emociones encontradas. Ana se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Su pasado regresaba justo cuando pensaba que había dejado todo atrás. Daniel, su hijo, estaba allí frente a ella, y su vida se dividía en 2 caminos que parecían imposibles de unir. Luis bajó la mirada, sintiendo que algo en su corazón se rompía. Pero también comprendió que en ese instante, nada era tan sencillo como parecía. La voz de Ana tembló cuando finalmente logró hablar. «Daniel, ¿por qué aquí?» El niño solo extendió los brazos, esperando un abrazo que Ana había negado durante mucho tiempo. La sala estaba llena de silencio, solo roto por los sollozos contenidos de algunas personas. Ana sabía que ese momento sería recordado para siempre, no solo como una boda, sino como el día en que tuvo que enfrentar su pasado y decidir qué significaba realmente ser una madre. El murmullo entre los invitados comenzó a crecer, pero Ana apenas podía escuchar. Su mirada estaba fija en el niño que ahora la miraba con ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. Aquel pequeño era Daniel, su hijo, el mismo que había dejado atrás con la promesa de que algún día volvería a buscarlo. Pero ese día no podía haber llegado en peor momento. Ana sentía como su corazón se desgarraba entre el compromiso que había hecho y el amor que aún guardaba para su hijo. Luis, de pie junto a ella, frunció el ceño y dio un paso hacia adelante, intentando entender lo que estaba pasando. Miró a Ana y luego al niño, sin saber si debía interrumpir o esperar. Los invitados estaban en silencio,
conteniendo la respiración, mientras observaban cómo la escena se desarrollaba frente a sus ojos. Algunos tenían las manos cubriéndose la boca, otros intercambiaban miradas incrédulas. Nadie esperaba que la boda tomara un giro tan inesperado. El pequeño Daniel no se movió. Con voz suave, repitió la palabra que había roto el silencio: mamá. Sus manos temblaban mientras esperaba una respuesta, un gesto, un abrazo. Ana sintió que el tiempo se detenía y que todo a su alrededor se volvía borroso. Su mente se llenó de recuerdos dolorosos y momentos que había intentado enterrar. Las noches sin dormir, las lágrimas silenciosas, las decisiones imposibles que la habían llevado a tomar aquella distancia con su hijo. Luis finalmente rompió el silencio con una voz baja pero firme. Ana, ¿quién es este niño?, preguntó, tratando de no sonar acusador, pero el dolor en su tono era evidente. Ana tragó saliva, buscando fuerzas para responder, para ser honesta con él y con todos los que esperaban una explicación. Él es mi hijo, Daniel, dijo con voz temblorosa. Lo dejé atrás hace tiempo porque creí que era lo mejor para él, y para mí. El silencio volvió a caer en la sala. Las palabras de Ana resonaron con fuerza, y muchos comenzaron a comprender la profundidad del conflicto que ella vivía. Luis miró a Ana con una mezcla de sorpresa y tristeza. No podía imaginar lo difícil que había sido para ella tomar esa decisión. Pero ahora, en ese instante, estaba claro que las cosas no serían tan sencillas como pensaban. Ana se dio cuenta de que necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Se apartó unos pasos del altar y miró al niño, que seguía esperando una señal. Su corazón latía con fuerza y una lágrima cayó lentamente por su mejilla. Daniel, susurró, no sé qué decir. No esperaba que vinieras hoy. El niño solo abrió los brazos, como si su respuesta estuviera en ese gesto simple y puro. Luis observaba todo desde un rincón. Sus manos apretaban el anillo que había comprado con tanta ilusión. Por un momento, dudó de todo. Del amor que sentía por Ana, de la boda, de su futuro juntos. Pero también sintió que debía apoyarla, que no podía dejarla sola en ese momento tan difícil. Respiró profundo y decidió acercarse para mostrarle que estaba ahí, aunque no entendiera del todo. Los invitados comenzaron a comentar en voz baja. Algunos mostraban empatía, otros desconcierto, pero todos sentían que estaban siendo testigos de algo real y poderoso. Ana sabía que en ese momento no podía mentir ni fingir más. Tenía que enfrentar su pasado y aceptar las consecuencias de sus decisiones. Finalmente, Ana dio un paso adelante y tomó la mano de Daniel con suavidad. Vamos a hablar, dijo con voz firme pero llena de emoción. Todos observaron cómo madre e hijo se alejaban del altar, dejando atrás una boda que ya no era solo una celebración, sino un encuentro con la verdad. Luis lo siguió con la mirada, entendiendo que aquel día nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando un camino incierto. Ana sabía que debía tomar decisiones difíciles, pero también sentía que había una oportunidad para sanar y reconstruir lo que había perdido. En su corazón, la esperanza empezaba a brillar, aunque aún no sabía cómo sería el futuro. Solo sabía que ese momento era el comienzo de una nueva historia, una que tendría que escribir con amor, paciencia y verdad. Ana y Daniel se sentaron en un banco apartado, justo detrás de la iglesia. El murmullo de los invitados quedó muy lejos, pero en su mente seguía resonando fuerte. Ana miró al niño a los ojos y trató de encontrar las palabras correctas para explicarle todo sin romperlo más de lo que ya estaba. Daniel parecía un poco asustado, pero también esperanzado, como si este momento fuera la respuesta a un largo deseo guardado en su corazón. No sabía que vendrías, dijo Ana con voz suave, temblando un poco. Cuando te dejé, pensé que era lo mejor para los dos. No quería que sufrieras, ni que nuestra vida fuera difícil. Pero, también me dolió muchísimo. Daniel no dijo nada al principio. Solo la miraba con atención,
como si buscara entender por qué su mamá lo había dejado irse tan lejos y por tanto tiempo. Sus ojos eran profundos y claros, llenos de una tristeza que Ana había evitado enfrentar hasta ahora. ¿Por qué me dejaste?, preguntó Daniel, con voz pequeña, pero firme. Yo te extrañé mucho, mamá. Las palabras de Daniel atravesaron el corazón de Ana. Quiso abrazarlo y llorar, pero sabía que debía ser fuerte, que debía explicarle la verdad sin esconder nada. Le contó de sus dificultades, de cómo se había sentido perdida, sin apoyo, y cómo había pensado que alejándose podría darle una vida mejor. No fue porque no te quisiera, le dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, sino porque no sabía cómo cuidar de los dos al mismo tiempo. Tenía miedo de no ser suficiente. Daniel la miró un instante más y luego apoyó la cabeza en su hombro. Ana sintió un alivio inmenso, aunque también sabía que el camino para recuperar el tiempo perdido sería largo y difícil. No se trataba solo de perdonar, sino de reconstruir algo que se había roto con el tiempo. Mientras estaban allí, Luis apareció detrás de ellos, con el rostro serio pero tranquilo. Se acercó con cautela y se sentó a un lado, sin interrumpir la conversación. Ana lo miró y vio en sus ojos una mezcla de comprensión y tristeza. Luis no había dicho mucho desde que Daniel apareció, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Sé que esto no es fácil, dijo Luis finalmente, pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, para los tres. No quiero que te sientas sola en esto. Ana sintió una punzada de gratitud y alivio. No esperaba que Luis reaccionara así, después de todo lo que había pasado. Pero en ese momento, comprendió que el amor no siempre es perfecto, pero puede ser fuerte si todos están dispuestos a luchar por él. Daniel levantó la cabeza y con una sonrisa tímida, tomó la mano de Luis. Ana sintió que ese pequeño gesto marcaba el inicio de algo nuevo, una posibilidad real de familia, aunque diferente a la que había imaginado. De regreso en la iglesia, los invitados seguían comentando en voz baja lo ocurrido. Algunos entendían el dolor de Ana, otros se sentían incómodos, pero todos sabían que habían sido testigos de un momento auténtico y profundo. Ana volvió a caminar hacia el altar, esta vez sin vestido de novia, con el corazón más ligero y la mente abierta. Sabía que la boda tendría que esperar, que antes debía sanar heridas y enfrentar la verdad. Pero también sabía que no estaba sola, que tenía a su hijo y a Luis dispuestos a acompañarla, aunque el camino fuera incierto. Mientras salía de la iglesia, Ana miró hacia el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro no era solo un recuerdo lejano, sino una posibilidad real, llena de desafíos, sí, pero también de esperanza y amor verdadero. Ana regresó a su casa con Daniel y Luis, pero la tensión en el aire era palpable. La casa, que antes había estado llena de planes y sueños, ahora parecía más un lugar donde el tiempo se había detenido. Ana intentaba sonreír para no preocupar a Daniel, pero por dentro sentía que cada paso que daba era un desafío. El niño la miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si aún no supiera bien quién era la mujer que ahora decía ser su mamá. Luis, por su parte, caminaba silencioso, observando cada detalle con atención. No sabía cómo actuar frente a Daniel, ni cómo ganarse su confianza. Sabía que ese pequeño era parte importante de Ana, y eso lo hacía sentirse fuera de lugar, y al mismo tiempo, responsable. Se preguntaba si podría alguna vez ser el hombre que Ana necesitaba, ahora que su pasado había vuelto con tanta fuerza. Durante la cena, el silencio dominó la mesa. Ana intentó iniciar la conversación, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Daniel miraba su plato, evitando encontrarse con las miradas de Luis o Ana. Fue entonces cuando Ana decidió hacer lo que más miedo le daba: hablar de su pasado, de la verdad que había intentado esconder. Daniel, comenzó con voz temblorosa, sé que no ha sido fácil para ti entender por qué estuve ausente tanto tiempo. Quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día. El niño levantó la mirada, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas.
Ana sintió que el nudo en su pecho se apretaba aún más. Quiero que sepas que estoy aquí ahora, para quedarme, continuó. Y que vamos a intentar ser una familia, aunque sé que no será fácil. Luis intervino con delicadeza. Ana es una mujer valiente, y tú eres un niño fuerte. Juntos podemos enfrentar lo que venga. Daniel finalmente habló. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué me dejaste solo? Ana bajó la mirada, dolida. Pensé que era lo mejor para ti. Quería darte una vida mejor, aunque eso significara estar lejos. El niño quedó en silencio, y la tensión volvió a llenar la habitación. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir con más facilidad. Ana compartió con Daniel algunas historias de cuando era bebé, momentos felices y también difíciles. Luis escuchaba atento, intentando encontrar la manera de formar parte de esa historia. Esa noche, cuando Daniel se fue a dormir, Ana se quedó despierta mirando una foto antigua de él, cuando era un bebé en sus brazos. Sintió una mezcla de culpa y esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidida a no rendirse. Quería recuperar el tiempo perdido, construir una relación verdadera y sincera. Luis se acercó a ella y le tomó la mano. No estás sola en esto, Ana. Vamos a salir adelante, juntos. Ana sonrió débilmente y asintió. En ese momento, comprendió que el amor no era perfecto ni fácil, pero sí lo suficientemente fuerte para sanar heridas y crear nuevos comienzos. Sabía que el futuro era incierto, pero también estaba llena de una esperanza renovada que la impulsaba a seguir adelante. A la mañana siguiente, Ana despertó con una determinación diferente. Tenía que enfrentar no solo a su pasado, sino también a su presente y futuro. Sabía que no podía ignorar más a Daniel ni el dolor que ambos habían sufrido. Ahora comenzaba el verdadero reto: aprender a ser madre y mujer, con todos los obstáculos que eso implicaba. Con esa idea en su mente, se levantó y se preparó para un nuevo día. Un día en el que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a enfrentar la verdad y luchar por su familia, aunque eso significara romper viejas promesas y construir nuevas. Porque, a veces, el amor más fuerte nace justo en los momentos más difíciles. Ana sabía que las palabras no serían suficientes para borrar los años que Daniel había pasado sin ella. Cada mañana se levantaba con la idea fija de acercarse más a su hijo, pero también con el temor de que él la rechazara. En el fondo, la herida de haber sido abandonado seguía viva en ese pequeño corazón, y Ana tenía que demostrar que ahora todo sería diferente. Decidió empezar con cosas simples: desayunos juntos, paseos al parque, juegos que él recordara de su infancia. Daniel, al principio, se mostró distante, como si no quisiera creer que esa mujer era realmente su madre. A veces, ella sentía que retrocedían en lugar de avanzar, pero cada sonrisa tímida o abrazo espontáneo le daba fuerzas para seguir adelante. Luis, que observaba desde la distancia, comenzó a involucrarse más con Daniel. Aunque no era su padre biológico, quiso ser un apoyo constante. Comprendió que no podía reemplazar el pasado, pero sí podía construir un presente sólido y seguro. A menudo los tres se sentaban a la mesa, compartiendo historias y momentos que poco a poco iban uniendo sus vidas fragmentadas. Una tarde, mientras Ana y Daniel jugaban en el jardín, el niño se detuvo y la miró fijamente. «Mamá, ¿por qué no me buscaste antes?», preguntó con sinceridad, sin rencores ni reproches. Ana tomó sus manos entre las suyas, con los ojos brillantes. «Porque tenía miedo, Daniel. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que me odiaras. Pero ahora sé que nunca es tarde para intentarlo». Daniel sonrió, y en ese momento Ana sintió que una barrera invisible comenzaba a romperse. Sabía que las heridas del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana, pero al menos estaban dispuestos a sanar juntos. Sin embargo, no todo fue fácil. Los días siguientes trajeron también momentos difíciles. Daniel a veces se encerraba en sí mismo, recordando la soledad y la tristeza de los años sin su madre.
Ana intentaba entender su dolor, sin presionarlo, dándole el espacio que necesitaba para expresarse. Luis, con paciencia, apoyaba a ambos, recordándoles que el amor también es perseverancia y comprensión. Un día, mientras Ana preparaba la cena, recibió una llamada inesperada. Era la madre de Daniel, la abuela del niño, que había escuchado lo sucedido y quería verlo. Ana dudó, sabía que esa conversación podía complicar las cosas, pero también podía ser una oportunidad para cerrar heridas. Cuando se encontraron, la mujer estaba nerviosa pero decidida. Habló con Ana sobre el pasado, sobre las dificultades que habían enfrentado y sobre cómo ambos habían cometido errores. También expresó su deseo de apoyar a Daniel y a Ana en esta nueva etapa. Ana sintió una mezcla de alivio y miedo. Esa relación podía ser clave para el bienestar de su hijo, pero también un desafío para su frágil estabilidad familiar. Daniel, al enterarse, se mostró confundido pero curioso. Quería entender más de su historia, de dónde venía y quiénes eran las personas que lo amaban, aunque estuvieran lejos por tanto tiempo. Ana decidió que, poco a poco, abriría ese capítulo para que Daniel no solo tuviera una madre, sino también una familia que lo apoyara. Esa noche, Ana y Luis conversaron largo tiempo. Sabían que la vida había cambiado de manera inesperada, pero también que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Luis le prometió a Ana que no importaba el pasado ni los secretos, él estaría a su lado y al lado de Daniel para construir un futuro mejor. Mientras Ana se acostaba, pensó en todo lo que había vivido y en lo que aún faltaba por vivir. Se sintió cansada, pero con una esperanza renovada. Sabía que las heridas del pasado no sanarían rápido, pero estaba dispuesta a luchar día a día, porque en ese pequeño niño veía no solo su pasado, sino también su futuro. La verdadera prueba apenas comenzaba, pero Ana ya no estaba sola. Tenía a Daniel y a Luis, y juntos, aunque con miedo y dudas, estaban dispuestos a enfrentar la vida y sus secretos, con el amor como su única guía. Pasaron las semanas y la relación entre Ana y Daniel empezó a mostrar signos de cambio, aunque todavía quedaban muchas dudas y heridas por sanar. Ana se despertaba cada mañana con la esperanza de que ese día fuera diferente, que Daniel le mostrara un poco más de confianza, pero también sabía que debía tener paciencia. Cada paso que daba su hijo hacia ella era un pequeño triunfo que celebraba en silencio. Luis, por su parte, seguía intentando ser un puente entre ambos. Se esforzaba por comprender las emociones que se escondían detrás de las miradas esquivas de Daniel y las lágrimas contenidas de Ana. Sabía que no podía apresurar nada, que el amor verdadero necesitaba tiempo para crecer, y él estaba dispuesto a esperar. Una tarde lluviosa, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Ana encontró a Daniel sentado en el sillón, mirando un álbum de fotos viejo. Se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. El niño señalaba una imagen en la que ambos aparecían juntos, cuando él aún era un bebé. ¿Quién es ese niño?, preguntó con voz suave. «Eres tú, Daniel», respondió Ana con una sonrisa triste. «Ese niño soy yo quien siempre ha amado». Daniel la miró, con la curiosidad mezclada con un poco de tristeza. Ana decidió contarle más sobre aquel tiempo que él no recordaba, sobre cómo lo había cuidado y soñado con él a pesar de la distancia. Daniel escuchaba atento, como si esas historias fueran pequeñas piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a armar. Esa noche, mientras Luis preparaba la cena, Ana y Daniel tuvieron una conversación que marcaría un antes y un después. Daniel le confesó que sentía miedo de perderla otra vez, miedo de que la historia se repitiera. Ana lo abrazó con fuerza y le prometió que esta vez sería diferente, que juntos enfrentarían cualquier dificultad. Pero justo cuando parecía que todo avanzaba, una llamada inesperada cambió el curso de las cosas. Era el abogado de Ana, quien le informó que el hombre que había sido el padre biológico de Daniel había aparecido, buscando establecer contacto. Ana sintió que el mundo se le venía encima. No sabía si estaba preparada para enfrentar ese nuevo desafío. Luis la tomó de la mano y le dijo que no importaba lo que viniera,
estarían juntos y que enfrentarían esa situación como una familia. Ana agradeció sus palabras, aunque la incertidumbre seguía pesando en su corazón. El día que el padre de Daniel llegó a la casa, la tensión fue palpable. El hombre, con una expresión seria pero humilde, se presentó y habló con sinceridad sobre su ausencia, sobre los errores que había cometido y el deseo de conocer a su hijo. Ana y Luis escucharon en silencio mientras Daniel, con los ojos llenos de preguntas, miraba al hombre que había estado ausente tanto tiempo. Fue una conversación difícil, llena de emociones encontradas. Daniel no sabía cómo reaccionar, mezclando curiosidad con confusión. Ana sintió que tenía que protegerlo, pero también respetar su derecho a conocer su historia completa. Después de aquella visita, Ana comprendió que la familia que estaba construyendo no sería perfecta ni sencilla, pero sí real. Sabía que el amor que sentía por Daniel y Luis podía superar cualquier obstáculo, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre. Esa noche, Ana miró a Luis y a Daniel dormidos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado un hogar. No importaba cuántos desafíos vinieran, porque ahora sabía que juntos podían enfrentarlos. El pasado había regresado, sí, pero también había dejado espacio para un futuro lleno de esperanza, donde el amor y la verdad serían la base para reconstruir todo lo que alguna vez se rompió. Los días siguientes estuvieron llenos de emociones encontradas. Ana sentía que su mundo giraba en círculos, entre la alegría de haber recuperado a Daniel y la incertidumbre que la presencia del padre biológico había despertado. Daniel, por su parte, parecía más confundido que nunca. A veces se mostraba distante, otras buscaba respuestas en los ojos de Ana, como si quisiera entender qué significaba todo eso para él. Luis intentaba mantener la calma y el apoyo, aunque por dentro también estaba preocupado. Sabía que aquella nueva dinámica podría romper o fortalecer lo que estaban construyendo. Se esforzaba por ser un pilar para Ana y para Daniel, pero también sentía la presión de no ser el hombre del pasado ni el futuro incierto que se avecinaba. Una tarde, Ana decidió llevar a Daniel a un lugar especial, un pequeño parque donde solían ir cuando él era más pequeño. Quería que ese espacio les recordara que, a pesar de todo, todavía tenían momentos para construir juntos. Daniel se mostró algo reticente, pero aceptó acompañarla. Mientras caminaban entre los árboles, Ana intentó hablar con él sobre sus sentimientos. «Sé que todo esto es difícil», Daniel, le dijo con ternura. «No tienes que entenderlo todo ahora, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre». El niño la miró con ojos brillantes, y por primera vez en semanas, le sonrió genuinamente. «Mamá, ¿crees que el papá va a quedarse conmigo?», preguntó con sinceridad. Ana sintió que el corazón se le encogía. No tenía una respuesta clara, pero quiso ser honesta. «No lo sé, hijo. Lo importante es que tú te sientas seguro y amado. Pase lo que pase, yo siempre estaré contigo». Luis, que lo seguía a cierta distancia, escuchó la conversación y comprendió que debía ser paciente y respetar los tiempos de Daniel. Sabía que las heridas del pasado no se curarían de inmediato, pero que con amor y tiempo podrían construir una familia verdadera. Las semanas pasaron y poco a poco Daniel comenzó a abrirse más. Empezó a compartir sus miedos y sus sueños, y Ana aprendió a escuchar sin juzgar, comprendiendo que la confianza se gana día a día. Luis se integró a esa nueva rutina, participando en los juegos, las tareas y las charlas nocturnas que poco a poco fueron formando un vínculo sincero entre ellos. Sin embargo, una noche todo cambió. Daniel apareció en la habitación de Ana con lágrimas en los ojos. «Mamá, no quiero perderte otra vez», susurró, aferrándose a ella. Ana lo abrazó con fuerza, prometiéndole que nunca lo dejaría. Pero esa misma noche recibió un mensaje que hizo que el mundo que estaba construyendo se tambaleara de nuevo. El padre biológico de Daniel había solicitado legalmente la custodia del niño. La noticia cayó como un golpe. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que la batalla legal sería difícil y dolorosa,
pero también sabía que debía luchar por su hijo con todas sus fuerzas. Luis se puso a su lado sin dudar. «Vamos a enfrentar esto juntos», le dijo con determinación. «No importa lo que pase, no te voy a dejar sola». Ana respiró hondo y sintió que, aunque el futuro era incierto y estaba lleno de desafíos, tenía dos razones poderosas para seguir adelante: el amor de Daniel y el apoyo de Luis. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también estaba segura de que esa familia, con sus imperfecciones y cicatrices, sería capaz de superar cualquier obstáculo. En ese momento, Ana comprendió que la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con valentía y amor. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mente preparada para la batalla, se preparó para defender lo que más amaba: su familia. La audiencia en la corte estaba llena de rostros serios y expectantes. Ana, con Daniel tomado de la mano, caminó con paso firme hacia el estrado. Luis la acompañaba, transmitiéndole una seguridad silenciosa que le daba fuerzas para enfrentar aquel momento decisivo. Sabía que no solo luchaba por sí misma, sino por el futuro de su hijo, por esa familia que había empezado a construir a pesar de todas las dificultades. El abogado del padre biológico presentó su caso con palabras calculadas, recordando el abandono y la ausencia prolongada de Ana, intentando sembrar dudas sobre su capacidad como madre. Ana escuchaba con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que cada palabra podía inclinar la balanza en una u otra dirección. Cuando le llegó el turno de hablar, se levantó con la voz temblorosa pero llena de convicción. «No soy perfecta», dijo, «y cometí errores en el pasado. Pero hoy estoy aquí, dispuesta a dar todo por mi hijo, a ofrecerle un hogar lleno de amor y estabilidad. He estado ausente, sí, pero nunca dejé de amarlo, y ahora quiero ser la madre que Daniel merece». El juez miró fijamente a Ana, y ella sintió que toda su vida se resumía en ese instante. Daniel apretó su mano, y ella le devolvió una sonrisa llena de esperanza. Luis, a su lado, le susurró que todo estaría bien. Durante las semanas siguientes, Ana, Luis y Daniel enfrentaron una serie de audiencias y evaluaciones. Psicólogos y trabajadores sociales evaluaron la situación familiar, buscando determinar qué era lo mejor para el niño. Fue un tiempo agotador, lleno de incertidumbre y miedo, pero también de pequeñas victorias y demostraciones de cariño entre ellos. Daniel, a pesar de su corta edad, mostró una madurez sorprendente. Expresó con honestidad sus sentimientos y deseos, dejando claro que quería quedarse con Ana y Luis. Sus palabras fueron un testimonio poderoso para el juez y para todos los que lo escucharon. Finalmente, el día de la sentencia llegó. La sala estaba llena de silencio, solo interrumpido por la voz del juez al anunciar su decisión. Ana sintió que su corazón se detenía por un momento, hasta que escuchó esas palabras que cambiarían su vida para siempre. Se concede la custodia a Ana y Luis. Se reconoce el vínculo afectivo y el ambiente de amor y estabilidad que han creado para el menor. Una ola de emoción invadió a Ana. Lloró de alegría, abrazando a Daniel y a Luis. Habían ganado mucho más que una batalla legal. Habían recuperado el derecho a ser una familia. Pasaron los días y la vida comenzó a asentarse en una nueva normalidad. Ana, Luis y Daniel aprendieron a vivir cada día con gratitud y con el compromiso de cuidarse mutuamente. Las heridas del pasado seguían presentes, pero ya no eran cadenas, sino lecciones que los fortalecían. Ana miraba a su hijo crecer, ahora con la certeza de que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Sabía que el camino no sería siempre fácil, pero estaba lista para recorrerlo junto a Daniel y Luis, con el corazón abierto y lleno de esperanza. El día que Ana decidió cancelar su boda con el otro hombre quedó atrás, un recuerdo que ahora solo servía para recordarle lo que había perdido y lo que había ganado. Un amor real, imperfecto, pero sincero y lleno de promesas. Porque a veces, la vida nos sorprende con giros inesperados que nos muestran que el verdadero destino no está en un vestido blanco ni en un altar, sino en la capacidad de amar y ser amado, en la familia que elegimos construir cada día. Y así,
En medio de la incertidumbre y las segundas oportunidades, Ana comprendió que su mayor regalo era aquel niño que la había llamado mamá justo cuando todo parecía perdido. Juntos, habían escrito una historia que no estaba exenta de dolor, pero sí llena de esperanza y de un amor que nada ni nadie podría romper jamás.